Buenas noches, amigos. Comenzamos Televistazo Estelar con un hallazgo impactante de la policía antinarcóticos. Preliminarmente se habla de entre 8 y 12 toneladas de droga dentro de una casa en el sur de Guayaquil. El inmueble servía como bodega y ahora es pieza clave dentro de una investigación. Diego Cuenca se trasladó al sitio para informarnos en vivo. Cuéntanos, Diego, buenas noches. ¿Qué es lo que han encontrado y qué autoridades han llegado a ese lugar? ¿Cómo va la investigación? Alfonso y amigos en todo el país, buenas noches. Sí, se trata de un sorprendente hallazgo que ha hecho la Policía Nacional. Diríamos el golpe más importante que ha realizado en lo que va del 2021, porque hasta aquí los agentes antinarcóticos desde la tarde llegaron a la ciudadela Vergeles, tercera etapa en el norte de Guayaquil, para encontrar más de 8 o hasta 12 toneladas de cocaína, han dicho las autoridades que aún no se han pronunciado oficialmente. Hasta aquí ha arribado la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, y también la comandante general de la Policía Nacional, Tanya Varela, quienes ahora están inspeccionando el sitio. Precisamente es ese inmueble que tiene fachada de ser una empacadora de agua, que en estos momentos está resguardado por varios policías aquí en la manzana de la ciudadela Los Vergeles en el norte de Guayaquil. Pero veamos en imágenes lo que ocurrió más temprano desde que inició este mega operativo con los agentes antinarcóticos, quienes avanzaron hasta el sitio y dentro de las paredes. Tuvieron que romper paredes para encontrar el cargamento de cocaína, que es aproximadamente 8 toneladas de droga o más de 12, nos ha dicho las autoridades. Como vemos en imágenes, gran cargamento de cocaína. Pero no solo encontraron eso, porque también los policías hallaron un arsenal, varias armas de alto calibre, entre ellos 2.500 municiones se han decomisado en este sitio, y también armas largas tipo fusiles, nos han dicho las autoridades preliminarmente en esta zona. Por ahora se mantiene acordonado de varios policías acá en la ciudadela Vergeles, en la tercera etapa del norte de Guayaquil, y sorprendidos los habitantes por este hallazgo. Pero también los moradores aquí dicen que no es la primera vez que encuentran drogas, sino ya ha habido otros hallazgos en este sitio. Esto es lo que le podemos contar mientras nosotros esperamos que las autoridades salgan para poder nosotros ingresar a este sitio en donde encontraron la droga y poder tener las declaraciones oficiales, porque también nos han dicho que existen varios detenidos. Esta es la información que tenemos hasta el momento y nosotros nos volveremos a conectar con ustedes si así lo merita. Muy bien, muchas gracias, Diego, por la información. Un gran hallazgo sin duda, pero también queremos saber cuándo se destruirá públicamente esa droga. Y a propósito, el ejército pidió equipamiento al presidente de la República para el control efectivo del narcotráfico que prolifera, sobre todo en 3 provincias del país. Los expertos aseguran que existen equipos que no han sido renovados durante más de 40 años. Por el país pasan 500 toneladas de droga al año. Es lo que dicen las fuentes oficiales. Nos cuenta Carla Delgado. El narcotráfico ya no es una amenaza silenciosa en el país, según varios expertos, quienes coinciden que lejos de frenar su accionar, este ha proliferado en los últimos 12 años. La proximidad geográfica a Colombia y Perú, ambos productores de coca, vulneran aún más al territorio, siendo Esmeraldas, Manabí y Sucumbíos las provincias en donde más se concentran estas actividades ilícitas. De ahí que el pasado martes, durante la ceremonia militar por el 10 de agosto, el comandante general del Ejército pidió equipamiento al presidente de la República. Es indispensable la conformación de una brigada mecanizada para cumplir con la protección y seguridad efectiva de los espacios terrestres, principalmente en las provincias de Manabí, Esmeraldas y Sucumbíos, hoy amenazadas por las actividades ilícitas transnacionales. Las brigadas mecanizadas son grupos especiales equipados con transporte blindado que se mueven por sectores hostiles. Sin embargo, estos no han sido renovados durante décadas. Así lo explica el general en servicio pasivo, Luis Hernández. Las unidades que nosotros tenemos al momento tienen equipo de hace 40 años. Entonces eso no permite que se cumpla con una misión fundamental que es de las Fuerzas Armadas, el control del territorio. Yo particularmente creo que hay sectores del Ecuador
por la falta de medios, que el control de territorio se nos está yendo de las manos. Sostiene que estas carencias, que han sido inobservadas por varios gobiernos, disminuyen la capacidad operativa del ejército a pesar de su preparación. El experto en seguridad Fernando Carrión cree que esto no será suficiente, pues el narcotráfico se ha extendido por todos los frentes. Por ejemplo, en términos aéreos, una de las cosas claves y fundamentales es los radares. En el caso fluvial, se necesita también otro tipo de radares y también tecnología para el río, es decir, barcos. Considera que uno de los puntos más vulnerables a los que no se está poniendo atención es la cuenca del río Amazonas, por donde se mueve droga hacia Brasil, el principal consumidor de crack en el mundo. Por Ecuador actualmente pasan más de 500 toneladas de droga al año. 80 de ellas se quedan en el mercado interno. La zona de Manabí es estratégica para el tráfico de drogas hacia el exterior y por ello las Fuerzas Armadas instalaron un radar en el cerro de Montecristi. Seguramente habrán más, pero está allí para instalarse ese radar. Tendría un bajo impacto ambiental, sostienen las autoridades, pero esto no termina de convencer a los comuneros de las zonas aledañas que protagonizan un plantón en oposición a que más maquinaria ingrese a continuar los trabajos. Nuestra corresponsal en Manabí, Karen Ceballos, recogió esa protesta. Es el tercer día en que comuneros con machete en mano se concentran en la zona de Toalla Grande, evitando el paso por una propiedad privada ubicada en las faldas del Cerro Montecristi, Manabí. Aquí duermen y preparan sus alimentos. Protestan por la instalación de un radar militar en la cima, porque sostienen que hay impacto ambiental y social. El agua que consume esta comunidad de aquí, de Toalla Grande, esa agua ancestralmente la han utilizado. Como que si nuestro cerro milenario fuera poca cosa, como que si nuestros árboles nativos fueran malezas. Pero hasta la base de Manta llegaron autoridades de la Fuerza Aérea y del Ministerio del Ambiente. Allí informaron que la zona a intervenir engloba 2.25 hectáreas, ocupando solo el 0.17% del territorio del cerro, con una propuesto como tal, tiene un impacto bajo y como tal le corresponde un registro ambiental. El proyecto busca incrementar la capacidad operativa del sistema de vigilancia, alarma y control del espacio aéreo nacional. El comandante Giovanni Espinel explica que esto es parte de la lucha contra el tráfico de drogas, haciendo referencia a las por lo menos 5 narcoavionetas capturadas este año en el país. Donde va a estar el campamento de vigilancia y control de todas estas aeronaves que de manera ilícita quieren entrar a nuestra provincia de Manabí y a nuestro país. Es el lugar apropiado para que sea los ojos y la vigilancia de la provincia de Manabí y del país en general. Al tratarse de un asunto de seguridad nacional, se mantienen en reserva detalles como costos, plazos y la tecnología del radar que se instalará en el campamento. Se indicó que se contempla un plan de socialización con los habitantes de las comunidades de Montecristi, donde aún existe rechazo al proyecto. Y precisamente el pasado martes, en una entrevista, el presidente Guillermo Lasso se refirió a la implementación de los radares aéreos en Manabí y aseguró que los incidentes y motines registrados en las cárceles del país son una respuesta de las bandas de narcotraficantes que están en contra de los radares porque permitirían detectar vuelos de avionetas que son utilizadas para el tráfico de drogas. Así lo explicó el presidente. Escuchemos sus declaraciones. Cuando protestan porque en el Cerro de Montecristi la Fuerza Aérea tiene que intervenir para poner un radar y controlar con radares el 100% del territorio nacional, y no lo que encontré el 24 de mayo, 2 provincias, Manabí y Santa Elena, sin control aéreo. Y estos amotinamientos de las cárceles no es sino una reacción de lo que están viendo aquellos que creyeron que el Ecuador era un territorio libre para delitos transnacionales como el narcotráfico o la trata de personas.
Que el sistema está corrompido, reconoce el director del Servicio de Atención a Privados de Libertad. Lo dijo luego de recorrer la cárcel de Quevedo, donde se investiga a 2 guías por su supuesta relación con el enfrentamiento que en días pasados dejó 6 reclusos muertos y que la policía relaciona con el caso Big Money. Fernando Terranova sigue el tema. Con el paso de las horas se van conociendo más detalles del enfrentamiento en la cárcel de Quevedo del jueves, que dejó 6 muertos y 3 heridos. Además de las 3 armas que los reos le quitaron a los policías tras someterlos y las 2 que ya tenían, también se les encontró 19 armas blancas, dinero, celulares, cigarrillos y drogas. El comandante de la policía de la zona 5, Fausto Herrera, confirmó la relación del hecho con la supuesta red de captación ilegal de dinero Big Money. El móvil es porque ellos eran los que daban seguridad al señor Miguel Nazareno. Mientras se investiga la posible participación de 2 guías penitenciarios en el crimen, el director del Servicio de Atención a Privados de Libertad, Fausto Cobo, recorrió la cárcel. Mire, aquí en esta cárcel existen aproximadamente 400 presos en exceso. Las condiciones de seguridad son mínimas, ¿no? Aquí en Quevedo, por ejemplo, es público todo lo que ha sucedido en las calles y que eso se refleje en la cárcel. Así que no hay que buscar mucho para entender y comprender lo que está pasando. Pero no fue la única vulneración al sistema penitenciario que ocurrió el jueves. En la cárcel de Cotopaxi, una guía fue detenida cuando pretendía ingresar más de 100 municiones de dotación policial. En el interior de su cuerpo, en varias partes, tanto en el brasier como en partes íntimas. Trascendió que la acusada ya había sido detenida en mayo pasado, cuando en cambio intentaba ingresar drogas, aunque luego fue reintegrada a sus labores. Interrogado por estos 2 casos que se dan en plena emergencia carcelaria, Cobo admite la difícil situación. El sistema también está corrompido, si yo no tengo por qué negarlo. $700, $800 gana un guía. No tiene equipo, no tiene con qué defenderse porque la ley dice que no puede tener armas. Y los presos tienen dinero. Aquí mismo, aquí, en Quevedo, sabemos de dónde viene todo lo que está sucediendo. 2 nuevos casos de vulneración en cárceles que nuevamente salpican a guías penitenciarios. Y el próximo 29 de septiembre empezará el juzgamiento a Jorge Yunda y 13 personas más por posible peculado en la compra de 100.000 pruebas para detectar COVID-19, adquisición que hizo el municipio de Quito en el momento más crítico de la pandemia. La audiencia durará varias semanas. Yunda presentará a 25 testigos y más de 60 peritos, además de su prueba documental. La Fiscalía presentará a 182 personas, entre testigos y peritos. La diligencia demoró en instalarse porque en 2 ocasiones se excusaron jueces del Tribunal de Juzgamiento. Finalmente el tribunal se completó con la jueza Pavlova Guerra luego del último sorteo. La Comisión de Fiscalización aprobó el cronograma de comparecencias para el juicio político al defensor del pueblo Freddy Carrión. Convocan a 26 personas, incluidos los asambleístas interpelantes. Carrión será escuchado durante 3 horas el viernes 3 de septiembre. Nos informa Jacqueline Rodas. La tarde de este viernes se reunió la Comisión de Fiscalización y por unanimidad aprobó el cronograma de comparecencias para el trámite de juicio político al defensor del pueblo, Freddy Carrión, quien permanece en la cárcel 4 de Quito procesado por supuesto abuso sexual. Escucharán a 26 personas entre el 27 de agosto y el 3 de septiembre. Incluyeron a Zaida Rovira, quien al momento actúa como defensora del pueblo subrogante, y a Tania Castillo, quien reclama ese cargo. También al exministro de Salud, Mauro Falconi, quien estuvo involucrado en el incidente del pasado 16 de mayo que se hizo público por este video de seguridad, y al exministro de Gobierno, Gabriel Martínez, a quien habría llamado esa madrugada. Además, incluyeron otras comparecencias y pruebas solicitadas por los legisladores. La comparecencia de la Fiscal General del Estado, me parece que hay algunas diligencias que están a cargo de su responsabilidad. Se solicite a la Fiscalía General del Estado las 36 evidencias que sustentaron el dictamen acusatorio, mismas que fueron
fueron recopiladas en la etapa de instrucción fiscal. El último en comparecer será el interpelado Freddy Carrión. Lo escucharán el viernes 3 de septiembre durante 3 horas a partir de las 4 de la tarde.